buenos días, tardes o noches. Bienvenidos a Pepperstein 77. A la hora de realizar una composición musical, entran en juego numerosas variables que condicionan al autor. Le ayudará, por ejemplo, su conocimiento musical, sus influencias o el dominio con su instrumento. Pero también se abre un camino de exploración a terrenos desconocidos que determinarán el fondo y la forma de la composición. La inspiración, la intuición y la creatividad se verán intuidas alrededor del músico, provocando que esta búsqueda se vuelva en muchas ocasiones ansiosa y obsesiva. Así que, no es de extrañar que se idealicen figuras como las musas, almas que interceden entre el arte y el artista para que éste encuentre la inspiración final que dé sentido a toda su amalgama de ideas. Giuseppe Tartini y su obra El Trino del Diablo. Giuseppe Tartini, cuya inspiración recorrió terrenos aún más oscuros. El propio demonio, según cuentan, vio la puerta abierta de su habitación mientras éste dormía. Acto seguido, el demonio entra para tocarle una composición de violín que Tartini después convertiría en El Trino del Diablo, una de las composiciones más destacadas de la historia de la música. Giuseppe Tartini nació en 1692, en Pirano, perteneciente a la antigua República de Venecia, actualmente conocida como Pirano, en la ciudad de Eslovenia. Es considerado uno de los mejores violinistas de la historia de la música, tanto por su virtuosismo con su instrumento, como por la innovación en sus composiciones. Fue el mayor exponente del violín hasta la posterior llegada de Niccolò Paganini, al que casualmente también le acompaña la leyenda de tocar bajo los influjos del demonio. A la edad de 21 años, Tartini se encontraba recluido en el convento de San Francisco en Asís, Italia. Según su testimonio, durante una noche, mientras dormía, el diablo se le apareció pidiéndole ser su siervo, a cambio de que el músico le vendiera su alma. Tartini aceptó, y retó al diablo a tocar una melodía romántica con el violín, creyendo que éste no sería capaz de semejante desafío. Y, cito, mi asombro fue enorme cuando lo escuché tocar con gran bravura e inteligencia. Una sonata tan singular y romántica como nunca antes había oído. Tal fue mi maravilla, éxtasis y deleite que quedé pasmado, y una violenta emoción me despertó. Inmediatamente tomé mi violín, deseando recordar al menos una parte de lo que recién había escuchado en mi sueño, pero fue en vano. La sonata que compuse entonces es, por lejos, la mejor que jamás he escrito y aún la llamo la sonata del diablo, pero resultó tan inferior a lo que había escuchado en el sueño que me hubiera gustado romper mi violín en pedazos y abandonar la música para siempre. Este extracto que les acabo de narrar fue cuando Giuseppe Tartini le contaría a su amigo el astrónomo francés Joseph Jerome su experiencia con el demonio, recogido por cierto en su libro Viaje de un francés en Italia. Continuamos. El Trino del Diablo o Sonata del Diablo se convirtió en el mayor éxito de la carrera de Tartini y aún hoy fascina por su tremenda belleza y complejidad de ejecución. Los pocos violinistas que han logrado tocarla deben lidiar con una gran exigencia técnica, especialmente en el último movimiento de la obra, donde el intérprete debe de tocar con tritonos con una cuerda mientras acompaña con una melodía el resto de cuerdas. Ciertamente, el Trino del Diablo parece transportarnos a la propia historia de Lucifer. Sí, el ángel caído, donde reconoceremos delicadeza y dulzura al inicio de la obra, evolucionando poco a poco hacia una mayor agitación y cólera en el segundo y tercer movimiento. El último movimiento tiene una enorme fuerza, concluyendo en un final desgarrador. El sonido prohibido por la Iglesia. En el pasado, la Iglesia consideraba la música una vía para contactar con Dios y, al igual que los sonidos armoniosos, nos ponían en línea directa con las fuerzas del bien. Un sonido tenebroso, según el clérigo por supuesto, llamaba a las puertas del infierno.
Tan en serio se tomaron esta cuestión, que en el siglo IX, Guido de Arezzo, monje y una de las figuras más importantes de la música de la Edad Media, prohibió de inmediato el intervalo musical del tritono. El tritono es una combinación de notas que abarca 3 tonos enteros y produce un sonido disonante que evoca tenebrosidad y tensión, creando una necesidad de ser resuelto. Estas características hicieron que fuese evitado popularmente, y poco a poco se le fue atribuyendo una aura aterradora hasta que se apoderó del sobrenombre de Diabolus in Musica. Pues como podemos imaginar, el tritono del diablo no escatima en tritonos. Sin duda alguna, el demonio les dio una lección a los eclesiásticos sobre el uso de tritonos de forma magistral. Continuemos con el próximo violinista, Niccolò Paganini. En Occidente, el violín ha sido considerado, junto con la flauta, como un instrumento del diablo. Sus sonidos seductores, la forma del instrumento, su habilidad para sugerir la voz humana, hicieron que se hiciera esa asociación. Así, cuando llegó Niccolò Paganini con su virtuosismo, de inmediato se le asoció con Lucifer y fue conocido como el violinista del diablo. El mito de Paganini se comenzó a fraguar cuando tenía tan solo 5 años. Su madre aseguró haber tenido un sueño en el que se le apareció el demonio y le dijo que su hijo Niccolò sería un violinista famoso. A partir de entonces, su padre le obligó a estudiar música durante 10 horas al día. Niccolò, mejor conocido como el violinista del diablo, fue uno de los máximos exponentes del romanticismo, movimiento que se caracterizó por la sensibilidad emocional y la subjetividad de sus obras. Paganini nació el 27 de octubre de 1782 en Génova, Italia. Cuenta la leyenda que su padre Antonio le enseñó a tocar el violín a muy temprana edad, con el objetivo de que éste se convirtiera en el más grande violinista del mundo. Esto, como les mencioné hace un momento, después de que su esposa Teresa Bocchiardo le hubiera comentado que el diablo se le apareció en sus sueños, señalándole que su hijo, de 5 años, estaba predestinado a ser un mago de aquel instrumento. Se destacó principalmente por ser muy virtuoso desde joven, ya que era capaz de mover su muñeca a varias direcciones. Tenía mucha flexibilidad en las articulaciones, además sus dedos y brazos eran más largos de lo normal, los cuales le ayudaban a crear movimientos increíbles e inusuales. Su primera presentación al público la realizó cuando tenía 9 años, creando así una gran popularidad, la cual le valió para que fuera nombrado director musical de la corte de María Anna Viacondi, princesa de Lucca y hermana de Napoleón. Su fama creció a tal grado que la gente comentó que él había hecho un pacto con el diablo y que en su violín se encerraba el alma de mujeres de hermosa voz, pues en sus conciertos era capaz de tocar a la espectacular velocidad de 12 notas por segundo. Podía afinar su violín mientras tocaba una pieza musical para que éste le diera a la orquesta un poco más de brillo. A la vez, buena parte del repertorio de Paganini salía de las improvisaciones y los arreglos sobre temas conocidos de óperas de aquel entonces. Entre sus obras más importantes están los conciertos de violín número 1 y número 3 en re mayor, La Campanella y 24 Caprichos. Las composiciones y presentaciones de Niccolò cambiaron dramáticamente de cómo se tocaba e interpretaba el violín, aunque también compuso varias piezas para guitarra. Era capaz de imitar otros sonidos con su violín, como el cuerno, la flauta, los pájaros e incluso una campana. Su música era muy colorida y muy imaginativa en cuanto a la técnica, explorando campos armónicos de las dobles cuerdas, el pizzicato, técnica que consiste en pellizcar la cuerda con las yemas de los dedos. Técnicas con el arco de una complejidad casi extrema. Desarrolló también las posibilidades polifónicas, es decir, diferentes sonidos en armonía que se unen como un todo para el violín. Expandió el timbre del instrumento a niveles previamente conocidos.
Cuando estaba sobre el escenario, Paganini disfrutaba de ejecutar trucos. Por ejemplo, afinar una de sus cuerdas con un semitono más alto o tocar piezas enteras usando menos cuerdas. Sorprendía a la audiencia con su técnica superior, con sus pizzicatos con ambas manos y su movimiento de manos de arqueos casi imposibles. Se cuenta que en una presentación en Leghorn o Livorno se rompió una de sus cuerdas, pero eso no detuvo a Paganini y completó la pieza con tan solo 3 cuerdas. La audiencia quedó más que sorprendida. Desde entonces, usaba cuerdas gastadas para que pudiera concluir sus conciertos tocando un violín con solo 1 o 2 cuerdas. Esto lo inspiró a componer piezas para una sola cuerda. En 1813, Paganini ya era el violinista más grande y venerado de su tiempo. Pasó la siguiente década dando conciertos por toda Italia y prácticamente toda Europa. Tras viajar por Austria y Alemania, llegó a París, ya con la reputación de estar poseído por el demonio, e incluso se llegó a comentar que no era humano. Su apariencia inusual, la manera que hipnotizaba al público con su violín y su música, eran algo que no tenía explicación para la sociedad del siglo XIX. Es por eso que la audiencia no encontraba otra explicación para sus dotes que atribuirlo a algo etéreo, algo no natural. Además de todo lo narrado, algo que sin duda contribuyó más a los rumores que había alrededor de su persona era su aspecto físico. Tenía el cabello negro, el cual contrastaba con su piel pálida. Tenía una frente alta, ancha y cuadrada. Era muy delgado y de mediana estatura. Esto, sin embargo, no le impidió tener un carácter apasionado y mujeriego. Se casó con la bailarina Antonia Bianchini, con la que tuvo su hijo Aquiles. Al pasar el tiempo, la salud de Paganini se fue deteriorando a causa de un cáncer de laringe que hizo que perdiera la voz, y por un laxante de mercurio que tomaba para tratar la sífilis que padeció. Finalmente, falleció el 27 de mayo de 1840 en Niza, Francia, dejando entre sus pertenencias 7 violines Stradivarius, aunque su predilecto era un Guarneri de 1742 llamado Canon, el cual está expuesto en el Palacio Cívico de Génova. A causa de los rumores sobre él con el diablo, un obispo, escuchen esto, le negó su entierro, por lo que su cuerpo fue embalsamado durante un tiempo en el sótano de la casa de su hijo, hasta que por fin, en 1876, sus restos fueron llevados a Parma. A día de hoy, el mito que rodea a Paganini con el diablo continúa más vivo que nunca. Sin duda, las composiciones de estos dos señores solo se pueden describir como majestuosas. Ahora te pregunto, amigo, ¿tú qué crees? ¿Crees que en verdad este par de virtuosos violinistas fueron tocados por la mano del demonio? ¿O crees por el contrario que fueron un par de casos extraordinarios con mucho talento? Aquí tu amigo Pepponstein reportándose. Un saludo. Antes de terminar con el video, quiero invitarlos a formar parte de los miembros del canal. Tendrán muchos beneficios como obtener insignias especiales, ver contenido exclusivo o mirar contenido antes que sea público, así como pedirme directamente algún tema de qué hablar, al igual que pedirme alguna canción para tocar, entre muchos beneficios más. Si mi trabajo les gustó, los invito a que dejen su like y se suscriban al canal, ya que me ayudan un montón a continuar con este proyecto, además de que es totalmente gratis. Larga vida a todos ustedes, amigos, y recuerden, ¡Let's rock!